Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. El título de la enseñanza de hoy. Vamos a concluir estos mensajes, hermanos, antes del Pentecostés, aclarando, amén, algunas incógnitas que han nacido a raíz de algunos falsos maestros que se han levantado en el siglo XXI diciendo que el hablar en lengua no es necesario. Otros dicen que el hablar en lengua no es para este tiempo ni es para todo mundo, dicen otros, amén, ignorando algunos textos bíblicos. Y debemos tener mucho cuidado porque es allí donde la palabra de Dios nos manda a escudriñar las escrituras. Amén. Si usted quiere tener raíces en su vida cristiana, estudie la Biblia. No se quede con lo que el pastor enseña el día domingo. Escudriñela en su casa. Estudie, indague, profundice, amén, su estudio en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, amén, a su hijo Timoteo, que tenga cuidado de eso, que lea, que investigue, que estudie, cuide la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. La primera señal, diga conmigo, la primera. Ok, muy bien. La primera señal inicial de la lengua es el bautismo del Espíritu Santo. Estuvimos hablando, hermano, que las lenguas es la señal audible, amén, que acompaña el bautismo del Espíritu Santo. ¿Son las lenguas del Espíritu Santo? No, es la señal de que está el Espíritu Santo en esa persona. Para iniciar, le cuento un poema que dijo un hermano. No voy a recitar el poema, solo la historia del poema. Amén. Dice que un error de la hija, amén, hizo que su madre y su padre se enfadaran tanto con ella que la echaron de la casa. La muchacha se fue de la casa muy triste, se fue lejos, sufrió mucho dolor, cargando el peso de su, amén, error, de su descuido, de no haber acogido al consejo de su papá y de su mamá. Al tiempo, después de tanto sufrimiento, ella escribe una carta a su madre diciéndole que la perdonara por haber cometido tan grave error que los puso en vergüenza a ellos. Y le dijo: mamá, yo pasaré en el tren y en el árbol que si todavía está enfrente de la casa, te pido que cuelgues un pañuelo blanco. Decía el poema que recitaba el hermano, y dice que yo pasaré en uno de estos días. Si yo veo el pañuelo blanco, es la señal de que tú me has perdonado y yo podré bajarme en la próxima estación. Si yo no veo el pañuelo blanco en el árbol, sé que tú no me has perdonado y no sabrás más de mí. La madre recibió la carta a los días y ella corrió, no buscó el pañuelo, buscó una sábana blanca y la hizo pedazos, cortó de ella miles de pedazos, amén, blancos, y lo colgó en cada rama de ese árbol. Cuando la hija pasó en esa semana por el tren, no solo vio una señal de un pañuelo blanco, sino que el árbol, en vez de tener hojas verdes, tenía pañuelos blancos. Es la señal del perdón de su madre. Amén, hermano. Bonito eso, esa reflexión que nos deja. Pero he dicho esto para comprender que el pañuelo blanco no es el perdón de su madre. El pañuelo blanco es la señal de que su madre ya la había perdonado. Asimismo son las lenguas. La lengua, hablar en lengua, no es el Espíritu Santo, es la señal de que el Espíritu Santo está en la persona o ha recibido el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos, a eso? Esto es muy necesario comprenderlo, porque al no enseñarse hace que hayan confusiones doctrinales. Hay personas que le han dicho a otros: yo no he recibido el Espíritu Santo, entonces venga que yo le voy a enseñar a hablar en lengua. Usted repita conmigo varias veces una palabra, repítala hasta que su lengua se embolate y ya usted tiene el Espíritu Santo. Porque creen que es la lengua el Espíritu Santo. No, hermano, es mucho más que eso. El Espíritu Santo morando en uno no tiene comparación, hermano. Es el gozo más grande que una persona puede experimentar en su vida, recibir la promesa del Espíritu Santo. La única señal que hay es que la persona habla en otras lenguas. Amén. Una vez usted, mi amigo bautizado, una vez usted se bautice, usted estará listo para recibir el Espíritu Santo. Amén. Usted lo único, y los hermanos que no lo han recibido, quiero aconsejarle: usted está listo para recibir el Espíritu Santo después de hacer una oración pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados, sus errores, y a la vez agradeciéndole a Dios. Diga conmigo: agradeciéndole a Dios de corazón, hermano, por Él habernos rescatado de la perdición.
Cuando la persona de corazón le agradece a Dios por haberlo rescatado de ese camino de perdición y siente esa gratitud, luego de esa gratitud empieza a adorarle a Él, a decirle gracias a Dios. De ahí en adelante, en cualquier momento, Dios posa en ese corazón. Y la única manifestación que va a haber no es cayendo en tierra, como erróneamente están enseñando, que ponen las manos y caen en tierra. No, la única señal bíblica después que este corazón esté quebrantado es que su lengua empieza a alabar a Dios en otras lenguas. Dele ese aplauso al Señor si usted está de acuerdo con esta doctrina bíblica. No es caer en el suelo. Caer en el suelo es señal de que hay una posesión diabólica en la persona. Puede caer al suelo de para atrás, no sé que usted caiga al suelo de rodillas, hermano. O también hay que algunos en medio de la multitud la presión se le baja y todo eso, hermano. Hay que tener discernimiento. Usted no va a reprender un demonio cuando es que la persona tiene, amén, se le bajó la presión o se le subió. Todo esto es muy necesario tenerlo en cuenta. Decimos amén, hermanos. Amén, porque si no caeríamos, hermano, en lo que es un desorden. Y esto fue lo que Pablo quiso corregir en la iglesia en Corinto, los desórdenes que habían con respecto a este tema. Amén. Entonces la señal inicial, hemos estudiado Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, dice la Biblia que en el Pentecostés todos recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Anote Hechos capítulo 10, versículo 44 al versículo 48. La casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo por primera vez hablando en otras lenguas. En Hechos capítulo 19, de versículo 1 al versículo 6. Amén. En Éfeso, los discípulos que fueron bautizados por el apóstol Pablo recibieron el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Entonces, ¿la lengua qué es, hermano? La señal de ¿qué? De que recibió el Espíritu Santo. ¿Para quién es esta señal? Diga conmigo, para los que creen. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen en mi nombre. Usted cree, usted puede tener estas señales. Es para los que creen. Si la lengua en una persona que recibe el Espíritu Santo por primera vez es desconocida, la lengua es desconocida al que está hablando en lengua, es desconocida para la persona. Pero puede ser que alguien, es decir, puede ser que esa lengua sea otro idioma que nosotros no conocemos humanamente. Puede ser que sea un mandarín, inglés, portugués, amén, de Eslovaquia, de arameo, bueno, sí, todas estas lenguas, hermano, que existen o que hay algunas lenguas que han dejado de existir. Amén. Puede ser que la persona hable en lengua desconocida para él, pero puede ser conocida para otros. Como el día de Pentecostés, los que recibieron el Espíritu Santo por primera vez hablaban en lenguas desconocida para ellos que estaban hablando en lengua, pero eran conocidas para algunos judíos que se habían ido a vivir a otros lugares, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, y habían venido a la celebración del Pentecostés. Cuando oyeron a esto, dijeron, pero si estos son nativos de aquí, ¿cómo hablan nuestra lengua nativa de allá? Entonces mire que la lengua es desconocida para el que la habla por primera vez, pero puede ser conocida por otro idioma. Amén. Así que, amén, no le podríamos decir aquí, cuando una persona habla en nuevas lenguas, no podemos decir que es el don de lenguas. Cuando una persona habla por primera vez en lenguas, no podemos decir nosotros que es el don de lenguas. Es la señal del Espíritu Santo. Porque el don de lengua está allá y ahorita vamos para allá en Corintios. Amén. En 1 Corintios 12, amén, 1 Corintios 12, donde estuvimos nosotros ahorita, encontramos, hermano, los dones espirituales. Amén. Aleluya. Donde dice, versículo 1. Amén. No quiero, hermanos. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevado como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu.
a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Decimos amén, hermano. Así que lo que estamos leyendo aquí de capítulo 12 al capítulo 14, todo esto que estamos leyendo aquí, mis hermanos, se le está hablando a unos bautizados que habían recibido el Espíritu Santo en su vida. Aquí no está hablando a una persona que no haya recibido el Espíritu Santo. Corintios ya eran hermanos bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Lo que el apóstol está aclarando aquí es que en la iglesia, y ahí está el texto que leímos, como un cuerpo tiene la mano, los pies, las orejas, los oídos, la nariz, la boca, tiene todas sus extremidades. Así mismo la iglesia tiene muchos miembros, pero el Espíritu que la manda es uno solo. Entonces los indoctos, la persona docta en esto, que estudia y quiere profundizar y ahí han caído en el error, hermano, de creer que aquí está hablando a personas que no han recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos sacan la conclusión que una persona puede que no reciba el Espíritu Santo. Dicen ellos, el don del Espíritu Santo, hablando en lenguas, porque la Biblia dice que hay diversidad de dones. Entonces el hablar en lengua no es para todos. Ellos ignoran que este capítulo 12 está escrito a hermanos ya bautizados, hermanos. ¿Me explico, hermano? ¿Está bien? Ahora, lo que dice allá, lo que dice en Hechos, que recibí con la señal de hablar en otras lenguas, es para las personas que no han conocido al Señor. Entonces la primera lengua es señal de que la persona tiene el Espíritu Santo. Decimos amén. A lo menos, hermano, cada persona que cree, a lo menos debe hablar en lenguas. Amén. Una vez. Ahorita vamos para allá, cada cuánto y bueno, y en fin. Porque también, no sé si me van a pedir acá, pero también debo aclarar, hermano, también debo aclarar que la falta de conocimiento ha llevado a decir, es que si tú no hablas en lengua, es porque no tienes el Espíritu Santo. Le están diciendo a un bautizado, ya, hermano, estoy hablando con los bautizados, digan amén. Entonces dice, si tú no hablas en lengua no puedes subir al altar, tienes que hablar en lengua posiblemente todos los cultos para que estés en el altar. ¿Han escuchado ustedes cosas así o no? Si usted ha escuchado cosas así, es un error de interpretación, hermano. Usted allí me está poniendo ahí entre las patas. ¿Y cómo así, pastor? Explique bien porque no entiendo nada. Porque aquí estoy contrarrestando algunas enseñanzas. Me explico. Cada persona por primera vez, para saber si tiene el Espíritu Santo, debe de hablar en lenguas. No porque la lengua sea el Espíritu Santo, sino porque es la señal. Ok, vamos bien. Entonces ya recibió el Espíritu Santo. Ya hay frutos en esa persona. Ahora la persona, amén, está sirviéndole a Dios, está en la iglesia contenta porque hay un cambio en su vida, hay una experiencia sobrenatural en su vida. Ahora la persona, ya todos somos bautizados, un ejemplo, tenemos el Espíritu Santo todos aquí en la congregación, amén, hemos hablado en lenguas y está bien. Ahora la pregunta es, pastor, entonces debo yo hablar en lengua todos los cultos para que vean que yo tengo el Espíritu Santo. La respuesta mía es no, no, no. Y déjeme y le explico. Su mente puede estar desaprendiendo y aprendiendo en esta mañana. Desaprendiendo porque a veces hay esos conceptos. Y es allí donde mis ojos han visto personas que hablan en lengua casi todos los cultos, pero esa lengua no concuerda con su diario vivir. Pero como le enseñaron a ella que el Espíritu Santo es la lengua, ella quiere hablar en lengua para hacer creer que tiene el Espíritu Santo. Note el error, hermano, que un pastor puede llevar a una persona a creer. Eso es un error totalmente, hermano. Es la señal, ya usted recibió el Espíritu Santo, habló en nuevas lenguas. Gloria a Dios. Ahora bien, nos encontramos con hermanos que han recibido el Espíritu Santo, muy bien, pero durante varios cultos, oraciones, hablan en lengua. Eso está bien, no está mal, está bien. Pero ahora viene el segundo punto. La lengua, diga conmigo, la lengua como devoción personal. ¿Cómo así, pastor? Sí. Ya tú tienes el Espíritu Santo, pero tú sientes deseo de hablar en lengua. Cuando oras, hazlo. Porque la Biblia dice, quien habla en lengua a sí mismo, ¿qué? Se edifica. Tú lo puedes hacer, hermano. No hay problema. Tú puedes venir, orar, y si sientes deseo de hablar en lengua, habla en lenguas. Pero habla para ti y para el Señor. Habla allí en lenguas al Señor. Jesús adora al Señor en lenguas. Porque Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Hablar en lengua nos edifica a nosotros, hermanos. Entonces, hay unos que sí lo hacen.
Pablo dijo, yo quisiera que todos hablaran en lengua. Y yo quisiera, quiere decir que no todos van a hablar en lenguas así de seguido, pero de una devoción personal. 1 Corintios 14, versículos 4 y 5. Note esto, estamos ya hablando de un bautizado que tuvo la experiencia inicial de recibir el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica qué? A la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más bien que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que ¿qué? Que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, y él dice, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha si no habláis con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas. Bueno, y él empieza a hacer una analogía, una comparación aquí. Es bueno, hermano, nosotros animar a los hermanos que hablen en lengua. Y en este estudio, en esta palabra que Dios me regaló para esta mañana, yo sentí en mi corazón que debemos de orar, hermano, por una libertad para nosotros orar en lenguas. Amén. Cuando usted se arrodille, ore, hermano, que haya esa libertad para orar en nosotros en lengua, porque las lenguas no se edifican a nosotros. Amén. Digan amén, hermano. No se edifica. Por eso, si le animamos, si le decimos, hermano, vamos a pedirle a Dios esa libertad, amén, para hablar en lengua mientras usted ora. Pero escuche, mientras usted hace su devoción en la casa, en la iglesia, antes del culto, usted ora, amén. Porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Me explico, hermano. Es un tema un poco profundo, pero hay que predicarlo para no ocasionar, hermano, distorsiones doctrinales. 1 Corintios 14, versículo 14 y versículo 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, es que si nosotros hablamos en lenguas, en nuestras oraciones, hablamos en lengua en nuestras devocionales, en nuestras oraciones, eso está bien, dice el apóstol Pablo. Si cantas en lengua, gloria a Dios, pero también dice, pero también es bueno cantar con el entendimiento, y también es bueno orar con el entendimiento, saber lo que digo, lo que oro, lo que digo, lo que expreso. Entonces, cuando esto se hace, recuerde que la primera es la señal de que tengo el Espíritu Santo, la segunda es la devoción personal para mi edificación. Que puede ser en la iglesia, en un culto, antes de empezar el culto, yo oro en la silla los jueves que venimos, usted ora en lenguas, amén, glorifica al Señor y entra a la presencia de Dios. Eso es muy importante, es necesario, dijo Pablo. Qué bueno sería, pero también hay que orar con el entendimiento. Vamos claro hasta allí, hermano. 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que a todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, Pablo está enseñándole aquí a la iglesia y dice, hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Decimos amén. Note, iglesia del Señor. Amén. Pablo en sus devociones dice, yo hablo en lengua, pero cuando estoy con la iglesia, yo prefiero hablarle con el entendimiento, con palabras. Porque si les hablo 10,000 palabras en lengua desconocida, ustedes no van a ser edificados. Amén. Mi hermana dijo en una ocasión, que ella dijo de esta manera: una vez que tú hayas recibido el Espíritu Santo por primera vez, es como si le diera las llaves de tu casa a alguien. Va a entrar cada vez que él quiera. Una vez usted recibe el Espíritu Santo por primera vez, usted puede hablar en lengua siempre que le abra el corazón al Señor, porque Él ya tiene la llave de su corazón. Usted se pone a orar, usted puede hablar en lengua. Y voy a entrar a un punto muy necesario, hermano, porque es aquí donde nos puede contrarrestar el pensamiento.
muchos pueden recibir el Espíritu Santo en varios cultos, o sea, se renuevan, hablan en lengua. Otros no. Otros lo hacen en ocasiones especiales, cuando hay renovación, una campaña o una confraternidad o renovación de Santa Cena, lavamiento de pies. Hablan en lengua, por ocasiones hablan en lengua. Entonces todo esto, hermanos, nos ayuda a nosotros a comprender. ¿Me explico, hermano? ¿Me explico? Mire cómo la palabra de Dios contrarresta cualquier ignorancia de la Biblia. ¿Cómo voy a decirle yo a los diáconos, tienes que hablar en lengua todos los cultos, si no, no sube al altar? Hermano, es allí donde entonces el diácono se aprende una lengua que ya no es lengua sino alarido, o y empieza alarido, que a la vez son incómodos, hermanos, porque el Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo, cuando se siente en una persona, eriza la piel del que está a su lado. Usted escucha hablar a una persona en el Espíritu Santo y usted siente algo especial allí. Usted escucha algunos alaridos que incomodan al oído, incomodan, como que incomodan, porque tal vez la insistencia en que debe de hablar en lengua ha hecho que la persona aprenda una lengua mecánica. ¿Me explico, hermano? Una lengua mecánica es una lengua que yo aprendo, siempre dice lo mismo, amén, repite lo mismo, no es una lengua. Hablar en lengua es como hablar otro idioma, decir palabras, y hay lenguas humanas, a otro idioma terrenal, como hay lenguas angelicales. Puede que los ángeles usen un idioma, no lo sé, que no esté aquí en la tierra, y pueden hablar ese idioma en palabras, pero no son alaridos. Esto es fuerte, hermano, y son de mucha edificación para nosotros. Y con esto no estoy pagando el hablar en lengua, sino que lo hagamos para el Señor Jesús y como la Biblia lo dice. Decimos amén, hermano. Glorias sean dadas al Señor Jesús. Hemos escuchado muchos testimonios, hermano. Estaba leyendo donde un misionero dice que él vio a un hermano hablar en lenguas, en una lengua que él había conocido en Corea, y él vio que ese hermano hablaba y en lengua, y cuando terminó el culto y todo, él le preguntó, ¿cuándo aprendiste el idioma coreano? Yo no sé coreano, pero si tú lo que estabas diciendo lo estabas diciendo allá. Y yo no sé. Entonces él le entendía, el misionero de Corea le entendía a él, que él decía, Jesucristo viene pronto a levantar a su iglesia. Decía el hermano que estaba hablando en lengua. El misionero que conocía la otra lengua, él pensaba que ese hermano también sabía aquel idioma, pero por el Espíritu Santo estaba hablando en otras lenguas. Entonces esas lenguas son conocidas, son interpretadas, se conocen, se saben lo que dicen. En una ocasión alguien visitaba la iglesia de seguido y casi en todos los cultos hablaban en lengua. Eso me incomodaba, hermano. Me incomodaba porque no era una lengua, era como un alarido, hermano. Fui donde ella en el culto, puse las manos en el nombre de Jesús sobre ella y le dije, en el nombre de Jesús, sé libre en esta hora. Y dejó de hablar en lengua, se sentó en su silla y no volvió más. Venía a distraer, hermano, o a conformar, no sé a qué venía, pero algo venía a hacer. Y si ha vuelto, no ha vuelto a hacer eso. Porque, hermano, son alaridos que incomodan, y por eso hay que tener el discernimiento. El viernes estábamos en el redil, y en el redil una visita empezó a hablar en lenguas. En el nombre de Jesús me dice qué es lo que está diciendo ahí. Diablo, embustero, mentiroso, demonio. Era un demonio que había y estaba hablando en lengua. Para que vea usted que puede engañar a cualquiera, hermano, y puede venir a la iglesia y habla en lenguas. Hermano Mancio estaba allí, el hermano Jorge estaba allí, mi hermana estaba allí en ese redil. Amén, habla en lenguas. Y es allí, hermano, donde hay que llegar, amén, y conocer si es de Dios o no es de Dios. Reconocer la lengua. Si no es de Dios, hermano, es un espíritu que puede estar trayendo distracción o sembrando duda o diciendo cualquier maldición a los hijos de Dios. Pero por eso hay que tener, hermano, el discernimiento. ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Si no viene de Dios, use la autoridad que Dios le ha dado, o imponiendo las manos o reprendiéndola, señalando ese demonio, amén, que vea que está hablando con él, para que vea que inmediatamente se va. Decimos amén, hermano. Pero hay que tener entonces discernimiento. Amén. Ahora, el último punto es las lenguas en público. Decimos amén. Que es lo que conocemos en la iglesia como cuando hay un hermano hablando en lenguas. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. 1 Corintios 14. Amén. Vamos a mirar el versículo 13. Amén. 12:13 dice de esta manera: por lo cual,
el que habla en lengua extraña pida en oración, ¿qué? Poder interpretarla. Si la lengua es pública, diga conmigo, si la lengua es pública, debe ser interpretada. Eso es todo, hermano. Si la lengua es pública, debe ser interpretada. Dígame. Y estoy hablando con un hermano ya bautizado. ¿Me explico? Si es un hermano que no ha recibido el Espíritu Santo y recibió el Espíritu Santo por primera vez hablando en otras lenguas, hermano, oh, hay que orar, hay que animarlo, hay que darle, amén, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está en esa vida. Y la manifestación que hay son las lenguas. Pero si es un bautizado que ya ha recibido el Espíritu Santo y habla lenguas duro, entonces, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios poderla, ¿qué? Interpretar. Amén. Esto choca como con lo que nosotros hemos aprendido durante muchos años. Como que, bueno, pastor, yo no entiendo, porque a mí me decían que recibiera el Espíritu Santo si es posible todos los días. Pues sí, el Espíritu Santo se recibe una vez. Ya de ahí en adelante, si tú sigas hablando en lengua, te estás renovando, te estás entrando, puedes tener un don de hablar en lengua. Pero si no hay quien la interpreta, ora para sí. Si oras público, que todos escuchen, entonces debe haber un intérprete que diga qué está diciendo ese hermano. Este hermano está hablando en lengua, está diciendo esto a la iglesia inmediatamente. Pero dice el apóstol Pablo, si no hay intérprete, vamos a mirar la palabra de Dios. Versículo 14:27. 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. No es que va a dejar de hablar en lengua, no. Va a hablar en lengua, pero para sí mismo. ¿Y para quién? Y para Dios. ¿Decimos amén? Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no, hermano? Está todo claro. Hemos entendido hasta aquí, hermano. En pocas palabras, nadie debe hablar en lengua duro. Escuche esto, lo que yo entiendo de acá. Si no hay un intérprete. Si hay un intérprete, entonces démosle lugar. ¿Qué dice el hermano que está hablando en lengua? Que son desconocidas, pero alguien las está escuchando. Alguien por el Espíritu comprende que está diciendo el hermano. Decimos amén. Estamos entendiendo hasta acá, hermano. Es diferente, perfecto. Allí es el punto que queremos que hermano, cuadremos. Si la persona recibe el Espíritu Santo por primera vez y está metido, adorando a Dios, danzando, glorificando, hablando en lengua, pues hermano, hay una manifestación por primera vez del Espíritu Santo en esa persona. Sigamos orando, sigamos poniendo las manos por otros que no han recibido, porque Dios está allí moviéndose en medio del pueblo. Decimos amén. Eso está muy bien, eso, hermano. Entonces, esto nos ayudaría a nosotros, hermano, a comprender, porque si no comprendemos esto, van a haber muchas malas interpretaciones. Entonces, hermano, y mire por aquí, y mire por allá, y el hermano, ¿por qué tiene el Espíritu Santo? Y yo veo que hace esto y que hace lo otro. ¿Y usted por qué dice que tiene el Espíritu Santo? No, porque yo lo escucho hablar en lengua a todos los cultos, pero es que la lengua es solo la señal, como el pañuelo en el árbol blanco, el pañuelo blanco en el árbol, solo es una señal, no es el perdón, es la señal del perdón. La lengua no es el Espíritu Santo, es la señal del Espíritu Santo. Yo sí quiero animar a toda esta iglesia, hermano, y aquí concluyo, a todos los bautizados. Busquemos la presencia de Dios. A veces, hermano, a veces sucede, o ha sucedido, o ha pasado, que se canta, y me gustaba como estaban cantando ahorita, que con esa libertad de cantarle. A mí me gusta cuando se escuchan las palmas, hermano, porque se siente que la iglesia está adorando con libertad. Digan amén, hermano. A mí me gusta que se escuchen las palmas. A veces no me gusta cuando aceleran demasiado la alabanza, porque se pierden las palmas. Y los hermanos empiezan como no concuerdan en las palmas. Yo entiendo que a veces queremos que haya una manifestación del Espíritu Santo, pero no va a haber manifestación del Espíritu Santo si primero no hay si la iglesia no está humillada ante el Señor Jesús. Mire, hermano, el Espíritu, yo admiro la iglesia en San Pedro de Urabá. Y disculpe pues que la tome aquí ahorita, porque esos hermanos allá no tienen instrumento. Sí hay, pero no hay que los toque. Ellos son muchos, son como 80 ahí en San Pedro de Urabá. Y ahí yo me nací, ahí nos crecimos. Hermano, ahí se cantan con las palmas, todos tocan las palmas. Hermano, usted entra allí y usted siente algo especial, porque es al tiempo antiguo, hermano. Hay algo que cuando la iglesia siente la libertad, todo está en armonía.
Ojalá me haga entender, hermano, y no se ofendan conmigo los que canten. Entonces nosotros a veces buscamos, y yo entiendo que queremos eso, pero terminamos avivados el que está cantando, pero el que está en la silla termina mirando. A ver hasta cuándo va a terminar. ¿Pasa o no pasa eso, hermano? Y se vuelve como incómodo, porque el otro está esperando de cuándo va a terminar. Porque no, él sintió la libertad, pero allá no se sintió. Y qué bueno que cuando la libertad se siente acá y el que está dirigiendo no sabe si seguir o parar, y hay un gozo del Espíritu Santo en la iglesia. Amén, hermano. Entonces, ahora hayan entendido, hermano. Aleluya. Esta es la motivación, la palabra de Dios para que busquemos el Espíritu Santo. Si tú alguna vez hablaste en lengua, tú puedes volver a hablar en nuevas lenguas en medio de una oración en tu casa, aquí en la iglesia cuando estés orando, o en medio de un culto. Tú puedes, pero pastor, ¿cómo hablo en lengua? ¿Qué digo para ver qué digo? Hay una iglesia que ellos hablan supuestamente en lengua, pero ellos tienen un evento en el año donde dice recepción del Espíritu Santo. Y me contaba uno de ellos que ellos van allá y ellos empiezan a repetir una palabra, a repetirla, y repite hasta que ya terminan diciendo cualquier cosa. Y ellos es disparate, y eso termina diciendo ellos que es la lengua del Espíritu Santo. Y no es así. Yo animo a los que están bautizados, hermano, vamos a pedirle a Dios poder tener devociones personales en el Espíritu Santo. Decimos amén. Devoción personal en el Espíritu Santo. Mire, quiero que esté sobre sus pies, hermano. Vamos a... aquí hay hermanos, amigos, diga, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Lo que dicen, hermano. Y estamos orando y preparándonos porque estas enseñanzas son para prepararnos para eso. Usted, hermano, lo que es eso, los que se van a bautizar o los que están bautizados, entre en un momento de agradecerle a Dios por él haber perdonado sus pecados. Pero como dice el hermano, de corazón, de entrega total, de devoción, de anhelo, hermano. Y usted cuando abre su corazón al Señor, el Señor llena.